¿Cuáles son los cuadernos? El cuaderno general, que estamos en guatón el cuaderno. La punta general que no, que como gusta hacer, trabajar más con cuaderno en blanco. Me gusta con cuaderno. No sé si es de uso personal, sí. Sí. Pero es la básica ahí que hay que tener un cuaderno con caligrafía con las rayitas para hacer. Sí. Pésimo con caligrafía y número. Así es. Les pongo a lo que nos convoca para terminar luego. Bien, lo que nosotros estábamos viendo era un poco ver cómo evolucionan los contaminantes, ya sea en el agua, el aire o el suelo, pero el énfasis estamos haciendo un poco en el aire porque lo otro es muy similar. Cambia un poco la velocidad y el otro que un gas líquido, en esencia es civil. Y nosotros habíamos visto que entre el punto de emisión y donde se observan los efectos, bueno, está este fenómeno de transporte, que es lo que discutimos. Hay un fenómeno de dispersión que de alguna forma parte de eso tiende a irse a otro lado, con el proceso de locomoción que vamos a ver con más detalle más adelante. Y eso gráficamente se puede ver ahí, bueno, en la escala, digamos, más regional, pero también uno lo puede ver, digamos, cuando tiene una chimenea, cuando está saliendo el humo. Y habíamos visto entonces que principalmente en cuanto a meramente transporte, hay un transporte asociado entonces a la dirección del medio, el viento, el agua, y que por lo tanto, obviamente, donde ubicar la chimenea, convendría que la chimenea esté ahí, la población acá y no. Pero los vientos tampoco son tan constantes, entonces uno va a decir, bueno, cuando predomina una dirección, ahora uno puede tener más cuidado cuando es eventual en otra dirección, cuando ocurre ese cambio de viento también hay que tener precaución. Pero no solamente eso se combina con el hecho de que al tener una gran concentración y un medio que tiene muy poca, tiende entonces a dispersarse, difuminarse desde este punto hacia los alrededores. Y ahí un poco viendo que a efecto global hay cierto tipo de circulaciones, pero a nivel local también hay circulaciones que permiten entonces transportar los componentes a veces dependiendo de la hora del día. Y que en algunos casos pueden llegar a grandes distancias, en este caso por la altura y la magnitud, pueden desplazarse antes y ahí obviamente se ve una gran capacidad de transporte. Pero a nivel quizás más del punto de emisión en particular, es típico, bueno, uno puede, cuando observa, digamos, las emisiones, digamos, claramente en este caso hay un viento que va desde izquierda a derecha, en todos los casos, pero en este caso es un flujo más bien ordenado, a diferencia de este que tendría que ser bastante irregular, o sea, además de desplazarse en la dirección del viento, también tiene bastante movimiento vertical. Y hay algunos modelos que pueden eso, bueno, hay ecuaciones asociadas a eso, como ecuaciones para ese pero esas ecuaciones igual son muy simples, por lo tanto, desde el punto de vista, por ejemplo, de un estudio de emisiones, no sirven esos modelos. Hay modelos más complejos, para eso ustedes después contratan ayuda con eso. Bueno, y hay algunos efectos que incrementan la capacidad o en este caso retiren en alguna zona parte de los contaminantes. O el efecto, digamos, de mayor temperatura dentro de la ciudad hace que el viento tiende a ir localmente desde la periferia hacia el centro y la periferia donde se suelen ubicar las industrias y por lo tanto ahí donde a veces se suele producir más problema. Pero esto es condiciones, digamos, más o menos estables, no puedo decir más en verano, pero cuando hay un viento predominante también a nivel regional y más intenso, obviamente esto quizás se deforma. Entonces
Entonces, en la práctica siempre es un poco más complejo porque es una combinación de todo esto que hemos estado viendo. Y la dispersión entonces depende de la velocidad que tenga el viento, qué tan estable, sobre todo verticalmente, sea, y el volumen en el cual se puedan diluir estos contaminantes. Y bueno, en este caso, en teoría, se podría diluir hasta 10 kilómetros de altura, más o menos, a nivel planetario, pero que por efecto práctico, esta es una tendencia, pero siempre hay restricciones. Es un esquema más complejo, como muchos detalles ya lo habíamos visto. Algunos hablan de transformaciones químicas y eso lo vamos a ver también más adelante. Pero hay algunas situaciones en las cuales no logran diluirse hacia la zona más alta de la atmósfera. Y en ciudades como Santiago se ve eso. En que las emisiones quedan a nivel de la superficie y desde abajo se ve como que ahí está nublado, pero cuando uno sube estos cerros ve que está bastante más despejado. Y eso básicamente es contaminación, pero está lo que es el fenómeno de inversión térmica, que en el fondo es un límite que se impone, digamos, al espacio donde se van a diluir esos contaminantes. Y por lo tanto ahí es importante tener en cuenta que en algunos casos se puede emitir mucho, y no es tanto que no importe lo que se emita, pero sí se puede emitir más, pero no, tampoco exagerado, porque se puede diluir en bastante más espacio. Ahora el viento igual lo puede llevar justo a la población. Pero en esta otra situación, que en el momento suele ocurrir más en invierno, tienden a quedar los contaminantes en una zona bastante baja y por lo tanto tienden ahí a sumarse no solamente una fuente, sino que muchas fuentes, y ahí hay que tomar ciertas acciones en particular, tanto de predicción del clima, como para poder proyectar la investigación, los niveles de contaminación, y tomar medidas, ojalá antes de que ocurra, cuando se sabe que esta capa va a restringir, obviamente hay que empezar a restringir las emisiones para que no se alcancen valores tan altos. Y bueno, eso también se aplica a radiación, a ruido y otros elementos, con algunas diferencias. Bueno, en el caso de las ondas sonoras, como son ondas de presión, de alguna forma el viento también tiende a desplazarlo, pero tiende a ser quizás no tan direccionada como lo que es un contaminante en una chimenea. Pero sí, en algunas circunstancias, el viento también ayuda a facilitar la propagación más en una dirección que en otra. El caso de la radiación ahí ya no depende tanto del medio, pero sí de los cambios que existen en el medio, digamos, en el sentido de que si hay dos masas de aire, en esa interfase va a producirse estos fenómenos de refracción-difracción y por lo tanto no va a ser tan lineal el desplazamiento. Bueno, y lo que vamos a empezar a ver ahora algunos conceptos que están en la normativa, principalmente asociada a la emisión, que hablan del concepto de carga contaminante. Porque nosotros podemos, por un lado, tener la concentración, que son los valores que vimos en la normativa, que se habla, digamos, la cantidad de contaminante por unidad de volumen. ¿Cuántos miligramos por metro cúbico o microgramos por metro cúbico? O si fuera en agua, a lo mejor son miligramos por litro. Pero siempre es una masa, una cantidad de contaminante por unidad de volumen. Y como habíamos visto, simplemente con los registros diarios ya tiene alta variación, pero también de una hora a otra, de un minuto a otro, también puede tener bastante variación. Por lo tanto, desde el punto de vista de la medición de calidad, bueno, normalmente se tratan periodos un poco más extensos. Hablamos de promedio de 24 horas o promedios anuales, un poco para tener una concentración de eso, pero cuando uno controla la emisión, cuando varía tanto, necesita quizás
tener un mayor control respecto a eso. Y por otro lado está el caudal, que sería, digamos, el flujo de lo que está saliendo, que sería el volumen por unidad de tiempo, que en el fondo es el flujo que está emitiéndose por la chimenea o el emisor. Entonces lo que se define como carga contaminante simplemente es el producto de la concentración por el caudal. Y si uno se fija que como esto es masa por unidad de volumen y esto es volumen, ¿ya? Finalmente lo que está midiendo la carga contaminante es la cantidad de masa que se está emitiendo. Eventualmente se puede expresar también como volumen de contaminante, pero en general se habla de la masa. ¿Cuántas toneladas de CO2 se emiten a la atmósfera? ¿Cuántas toneladas de material particulado se emiten al año? Y por tanto ahí uno tiene una variable que es un poco más independiente de lo que es la concentración, que varía mucho, sino que tiene la masa total acumulada. Bueno, en realidad se está variando la concentración original, pero aquí uno podría aplicar una integral, digamos, de la variación en el tiempo. Pero en términos prácticos se refiere a la masa total que se está emitiendo, independiente que esté dividida en un volumen pequeño o más grande, que sería lo relacionado con la concentración. Profe, en la carga contaminante media diaria sería el caudal por los días, o sea, por el tiempo. Sí, se refiere a este mismo concepto, pero ya no en algún instante o un tiempo general, genérico, sino que en este caso habla de un promedio diario, pero en este caso la normativa, o sea, si uno dice contaminante media diaria, es tomar un día y sacar el promedio en ese día. O de todos los días del mes sacar el promedio en base a cuántos kilos por día se emitieron en el promedio en un mes. Pero la normativa especifica, digamos, que esta masa considera los días descargados durante el mes de máxima generación. O sea, hay emisiones que no son continuas. Se emiten solamente ciertos días del año. Por ejemplo, si hablamos, no sé, de un horno de una panadería, a lo mejor la panadería funciona de lunes a sábado y el domingo ya no. Entonces, obviamente, los domingos no podemos incluir en el promedio, sino que consideremos solamente los días hábiles. Y considerando el mes de máxima generación, porque también a veces se emite más en invierno, a veces más en verano. Si el horno funciona más en el 18 para preparar, digamos, además de pan empanado, van a haber más emisiones en ese mes, o a lo mejor en diciembre, si es el pan y el pan de Pascua, pero en otros meses quizás no tanto. Entonces, el efecto también suele pasar en que hay un mes que se genera mayor cantidad y hay que considerar un promedio, pero solo los días que hubo emisión. Y por tanto eso no es un promedio de todos los 30 o 31 días del mes, sino que son solo los días, un promedio de los días hábiles o los días que hubo emisión, como para hacer esa diferencia. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la normativa de emisión, tiende a controlar, digamos, esta carga contaminante, ya que si uno suma las distintas fuentes, después que exista este inversor térmico, puede hacer una estimación que si está muy baja, el volumen de dilución es menor y uno puede controlar eso. Bueno, en términos prácticos, el concepto de dilución lo que hace es, nosotros podemos ver cuál es la concentración final que queda después de haber hecho la emisión, y que nosotros tenemos la concentración y el caudal de fluente, que en este caso es la carga contaminante, ya que se está emitiendo, pero algo de contaminación también puede venir en el receptor. O sea, y nosotros emitimos material particulado, a lo mejor en el aire ya hay material particulado, y por lo tanto ya hay algún nivel de carga contaminante. Entonces es decir, lo que ya hay en el medio del receptor y lo que se está agregando. Y eso entonces, respecto a la carga total, que sería la suma de los dos, ya que considero caudales. Pero como normalmente nosotros
la concentración que emitimos es mayor que el receptor, que a veces en algún caso puede ser despreciable. Normalmente la concentración final va a tender a ser menor que la concentración que está saliendo por la chimeta. Y por lo tanto hay un factor de dilución de repartir con este caudal, lo podemos definir también por volumen, ¿no? Es que uno tiene, digamos, en este caso, hay un volumen quizás pequeño con gran contaminación, ya un volumen del cuerpo receptor donde se puede diluir y la concentración que uno logra es menor. Y lo que aparece ahí como oculto eventualmente se usa como caudal o como volumen, dependiendo un poco el problema. Ya, como se usan las mismas unidades de tiempo o peligro, se podría usar cualquier norma. Pero de alguna forma hay un factor de dilución, es decir, cuando se emite, ya, además de los procesos de transporte, hay un proceso de dilución. Al abarcar un mayor volumen, va a equilibrar entonces que la concentración va a tender a bajar. Ahora, eso no implica que uno tenga que usar eso como, si para bajar la contaminación yo voy a diluir, porque a lo mejor igual no voy a diluir lo suficiente y voy a estar usando algunas concentraciones relativamente en algunos instantes que todavía no se logra diluir completamente todo el grupo. Veamos un ejemplo un poco de esto mismo, para decir que vamos a empezar a ver algo de cálculos, pero son relativamente simples. Bueno, nosotros tenemos 10 ml, 10 mililitros en una solución acuosa, que contiene en este caso 8 miligramos por litro de cobre total, y se disuelve con 90 ml de agua. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer aquí, bueno, ¿cuál sería la concentración final de esta mezcla? Entonces ahí debiéramos interpretar lo que era la fórmula que les había mencionado, en que la concentración final debiera ser entonces, en este caso, la concentración de la solución por el volumen de la solución, el volumen y no caudal. Habría que sumarle la concentración en el agua por el volumen de agua, dividido entonces por el volumen de solución más volumen de agua. ¿Cuál es la concentración de la solución? 8. ¿Por 10 que el caudal? 10 en este caso es el volumen, 10 ml. Ahora, que tengan unidades distintas en este caso no es significativo porque se terminan simplificando. Y obviamente esto tiene miligramos por litro y estos son ml. Y esto entonces tendría que resolver cuál es la concentración de cobre en el agua. Bueno, el 8 es la solución del cobre. Nosotros le agregamos agua, con 90 mililitros, pero ¿cuál es la cantidad de cobre que contiene? Si es agua limpia, debería tener 0. Ah, sin contar la mezcla. Ah, Sí, sí, no, sí. antes de la... Pensé que era mezclando los. No, que tenemos aquí la solución que tiene el partido de cobre cero, y sí, le cero. agregamos agua. Sí, cero. Y esto entonces tenemos que dividirlo por los 10 más los 90, que es el volumen entonces de la solución. Y todo esto entonces nos da también en ml. Y por lo tanto, bueno, ahí se nos simplifica las soluciones y ahí nos queda entonces el valor en miligramos por litro. 7.34 de velocidad. 7.34. 7.34 miligramos por litro de agua. 0.8. 80 por decía. Voy a
0.8. ¿Sí? 80 partido 100. Está sumado a 100 y por lo tanto 8 por 10. 8 por 10 dividido por 100 nos da 0,1. La trasnochada No. la pasada. Disculpen, las profes, nos dormimos mucho, así que estamos todos medio. No, me imagino. Es parte de ahí. ¿Se pasa qué cosa? Pero está todo grabado, así No sé, la vergüenza la vamos a hacer igual. que. ¿Te vamos a ver ahí, no? Bueno, la ventaja es que no hay un certamen que le vaya a preguntar esto. No, pero. Pero es un poco que entiendan un poco este concepto de que efectivamente nosotros partimos con una concentración de 8 miligramos y al diluirlo baja a 0,8. Ahora, el problema es que dice, ya, si los 8 no cumplen la norma y el 0,8 sí, entonces está la tentación, bueno, agreguémosle agua entonces para cumplir la norma. El problema es que aquí estamos usando agua limpia y por lo tanto estamos perdiendo la calidad de sustancia. En ese sentido, es un fenómeno que se da de forma natural, pero no como algo que yo puedo usar como para bajar la concentración. Entonces ahí, desde el punto de análisis del fenómeno, es importante que en el fondo por este efecto de dilución las concentraciones de la visión después van a tender a bajar y por lo tanto lo que se exige en la visión no es lo mismo que se exige en las normas de calidad. Un poco por eso. Pero uno no por eso va a confiar en la capacidad de dilución, porque no siempre está. Porque si aquí estamos diluyendo 90, pero resulta que a veces, bueno, si por razones naturales este volumen de dilución baja, no vamos a estar logrando los niveles que tiene la norma. Aparte que estamos utilizando un recurso limpio. Bueno, veamos este otro ejemplo que bueno, está un poco en la línea de aguas. Aquí habla de caudal. Entonces habla de caudal. Tiene que diferenciar entonces entre lo que es el fluente, que es lo que es la descarga, y lo que viene en el río. Entonces en este caso nos dicen que el caudal del río son 160 litros por segundo. Y nos dice que el contenido de cobre es despreciable en condiciones naturales, por lo tanto aquí es 0. Eso es lo que existe en el río. Y dice que, bueno, hay una empresa que recicla cobre, por lo tanto ahí genera un desecho, en este caso de el caudal es 1 litro por segundo. Y el contenido son 100, entonces miligramos por litro. Y entonces la concentración final, obviamente esto es 0, y por lo tanto tendríamos los 100 partido por 161 miligramos por litro, y eso después lo podemos comparar con la concentración que tiene aquí en la normativa, que es en este caso 1 miligramo por litro. Da 0.62. Exactamente. Da 0,62. Entonces, efectivamente, entonces, de acuerdo a esto, uno podría decir, se diluye en el río, por lo tanto, acá se cumple la normativa. Pero hay que tener en cuenta que la descarga no es en todo el río, por lo tanto, en unas etapas iniciales alrededor de la descarga va a haber unas mayores concentraciones hasta que logre mezclarse con todo el agua del río y ahí efectivamente va a tender a bajar. ¿Sabes que me confundo un poco en el receptor, la carga del receptor, concentración receptor? Que siempre
concentración, no sé, pues a lo mejor podría ser aquí de 0,1 miligramos por litro que trae el río. Pero eso ya de la contaminación que está. De contaminación de otras fuentes que a lo mejor están arriba. Ah, ya, a eso se refiere. A eso se refiere. O que el río por sus condiciones naturales pasa por rocas que liberan ese compuesto y por lo tanto el agua no es agua destilada, sino que contiene algunos elementos. Por ejemplo, usted dio un ejemplo de Huachipato que tiraba el agua a una laguna, o sea, la cosa. Los ríos creo que los tiraba a una laguna que tenía cerca por ahí, un río. No me acuerdo. Ya, pero a una laguna que está al frente de Huachipato, creo que la botaba de las cosas. Entonces, por ejemplo, si ya está contaminado, ahí se aplicaría ese factor en la fuente. Sí. Ya. Sí, que eso sería lo que estaría contenido en el medio donde estás descargando y tú le agregas esto. Ya. Ah, ya. Ahora, si una piscina de tratamiento, bueno, también ocurre ese fenómeno, pero que hayan altas concentraciones todavía es parte del proceso de tratamiento. Entonces, en el medio natural uno puede confiar, digamos, en que por diluir va a alcanzar esto, porque también requiere que esto, la descarga no sea en la orilla del río. En este caso, si tenemos el río, si descargamos aquí, va a tener inicialmente un volumen pequeño y a la medida que a lo mejor avanza en el río va a alcanzar todo esto y por lo tanto va a lograr diluirse. Y lo otro que tener en cuenta es que obviamente cuando hay una crecida el volumen es mucho mayor, el caudal es mucho mayor, por lo tanto yo podría emitir un poco más, pero en verano si baja mucho más que eso, la capacidad de dilución es cero. Por lo tanto, ahí uno no puede, al descargar un medio natural, confiar en eso, pero sí es un fenómeno que existe. No como pensando como tratamiento, pero sí como que algo que existe. Y que ya que las normativas que se exigen al momento de emitir tengan algunas diferencias con las normativas de calidad. Pero este otro ejercicio tiene un sentido un poco distinto. Que ya no nos sirve esta fórmula, sino que en el fondo lo que incluye es este concepto de volumen de dilución y cómo a partir, en este caso, si hablamos de una torre, esa torre va a tener una altura. Desde esta altura entonces va a irradiar y por lo tanto lo que se emite en este punto va a tender entonces después a ir pasando por un área cada vez mayor. Bueno, ahí algunos colegios que sea el volumen o la área que es lo que hay que considerar. Pero como las emisiones son continuas, en general lo que uno visualiza es el área de esta esfera, como se emite en todas direcciones, no en una dirección. Entonces uno conoce que esto es una esfera, en términos ideales, y por lo tanto, bueno, de lo que se emite aquí, que dice, esa es la potencia de emisión, bueno, ¿cuánto le lleva al vecino? Y ver si eso cumple o no. Pero no dice cuánto está el vecino. No, pero habría que buscar, bueno, obviamente que mientras más cerca de este punto va a haber mayor razón. Entonces habría que ubicar al vecino en el punto más desfavorable. Más desfavorable. Pero el vecino podría estar aquí. No. No, acá No. tampoco, porque es recinto privado. Entonces, en este caso, si tenemos un terreno, entonces dice de 5 por 5, chiquitito, obviamente el vecino no puede estar adentro. Entonces el vecino tendrá que estar acá. Debe ser. Tendría que estar. Sería como lo más cercano a estar al lado cerca. Entonces ahí habría que considerar el vecino. Ahora si tiene una casa variada y esa que puede estar, digamos, justo en un segundo piso, va a quedar un poco más cerca. Tendría que quedar. ¿Cuánto le entrará ahí?
Tiene que estar estimado el promedio, la típica. No venía. Sí, no, pero en este caso estamos hablando que a lo mejor la calle está por acá. Tendría que ser eso, tendría que ser la cuadra del frente. No, el vecino que está Siento que lo separa de la calle. Como 6 metros, 6 metros ya. 6, 8 metros, más de 8 metros. Vamos un par de metros más y de la acera, unos 8 Pero metros. eso depende si es calle o pasaje. Sí, pero supongamos una callecita, unos 8 metros. Pero al final las calles tienen que tener unos 10 metros. Entre la vereda y la casa. Ya. Pero en este caso, siempre, si el vecino colinda está al mismo lado de la calle, en el caso más desfavorable. Entonces de aquí estamos permitiendo en todas las direcciones hasta que llega al vecino. ¿Podemos calcular la distancia a la cual está el vecino? O sea, según yo calcular no, pues, habría que suponerla arbitrariamente. Claro, hay que hacer un supuesto y Lo que podemos calcular es como la distancia a la que está el vecino, respetando el límite. Sí. Eso se podría El caso más desfavorable es que esté parado justo al límite, dentro de su terreno, pero no sé, pues, a 5 centímetros de cerco. Está buscando señal. Tenemos que estos son 5 metros. La antena normalmente va en la parte central. En 20 metros. Vamos a calcular entonces la distancia entre el punto de emisión y el vecino. Disculpe, profe, en algún momento digo cuánto iba, digamos, cada cuánta distancia empieza a bajar la variación. Se va bajando en la medida que nos vamos alejando de este punto. Sí, pero ¿en qué proporción? Ahí tengo que En función del área. Si tú te fijas, estos niveles están medidos, digamos, en energía por unidad de área. Sí. Por lo tanto, en rigor habría que calcular el área en función de esto. Y por lo tanto hay que calcular cuál es la distancia posible. Sí, que tengo la duda, o sea, quizás no lo estoy entendiendo, pero no veo cómo yo podría determinar cuánto baja con esa información. No sé si me entiende. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos en este caso la potencia, tenemos que dividir por el área. Ya. Y por lo tanto, en la medida que el área va aumentando, este valor va disminuyendo. O sea, si este aumenta, esto es constante, todo esto entonces va a tener a bajar. Pero esa es la. Ya, no sé, o sea, entiendo el principio, pero
¿cómo decirlo? No sé si es un reflejo real de lo que... Sí, porque en el fondo, bueno, el área va aumentando a la medida de la distancia, entonces nosotros este valor máximo lo vamos a tener cuando el radio sea más pequeño. Y por eso tratamos de ubicar al vecino de nosotros más cercano, porque ahí es donde podría estar sometido a la radiación máxima. ¿Sería 40? Pero si está a 20 de metros, ¿por qué va a ir? ¿Cómo va a llegar a 40? ¿No conté 5 no? Está 5 metros de altura. No, está a 2,5. Ah, pero la altura, no, sí, la altura. Sería 2,5. Sí. Ese es el radio de. No, no es el radio, la distancia. De la No, sí, el radio, distancia, el radio. necesitaríamos el radio sería ese. No, el radio. Eso, claro, es el radio. Desde este punto, Pero 20 vecinos cuadrados. va a crecer, entonces el radio de ese punto va aumentando hasta que llega a ese. Ya. Por eso. Profe, ¿nos falta algún dato? Podría faltar algún supuesto, pero no vamos a preguntar. ¿Qué datos crees que te da? La distancia de la antena al vecino. Vamos a suponer que está en la mitad, por lo tanto... Pero la podemos sacar por Pitágoras. Sí, porque ahí está, esa me faltaba. Exacto. Se puede sacar por Pitágoras. Se puede sacar. Vamos a sacar la distancia. ¿Cuánto digo? 2.5 metros. Sí. ¿Cuánto le dio el radio? Yo sé. El radio. La distancia me dio 20.16 metros. Bueno. La distancia. ¿Ese es el radio? Ese es el radio. La distancia. Y el área a mí me dio 253.28 metros cuadrados. Y teniendo el área,
¿Cuánto de área? ¿Ah? ¿El área cuánto te dio? 252. No, te van a decir. ¿Ah? No me acuerdo eso. 4 por pi por 20.16 al cuadrado. ¿No es eso? 4 pi por 20.16 cuadrado. Déjame hacerlo de cero, porque lo hice lo hice directo. Déjame ver si poniendo la mano me da lo mismo. Y te digo el tiro. Excelente, cuadrado 400. Ah, no le puse cuadrado, perdón. No le puse cuadrado. Sí. No lo puedo ver. Hoy día no es nuestro día para ese profe, ¿no? Yo le voy a decir una cosa por otra. Ahí sí, 5.000. Sí, pero va a tener que fijar la unidad. Puede estar bien, pero depende de la Sí, función. está en este caso estaría en metro. En watt por metro cuadrado. Sí. Pero si quieres compararlo con el límite, deberías que transformarlo en miliwatt por centímetro. Sería 198.94 miliwatts Watts. por centímetro cuadrado. ¿No? Ah, no. Hay que transformar pero de metros. Los metros podrían ser centímetros. 1000 watts son 1.000.000 de miliwatts. 1.98. Está desfasado Es que saliendo del área, usted dijo que la potencia se. Sí. Entonces sería los 5026, 55. Ah, bueno. Sería el mismo. Muestra que los centímetros son al cuadrado. Sí, centímetro al cuadrado y los mili al cubo. Sí. Sería 10 elevado por 10 elevado a 5. ¿20.000? No, sería mucho más. O sea, las cifras significativas también, pero los ceros están con. En el fondo, los ceros tú puedes quizás decir, bueno, esto, luego decir esto simplemente. Pues cuando yo calculo aquí el 4pi, unos 20 como algo, los llevo a centímetros. 2215. Tenía centímetros y por tanto yo tenía los miliwatts por centímetro. Pero, ¿por qué lo dejo como mil? Porque son miliwatts. Porque tengo 1000 watts, Ah, está bien. son 1000 veces 1000. Toda razón, toda razón. ¿Profe, ahí puso un dato X o esa es la distancia que le dio usted? Ah, No, una que no Ah, ya. es más de 20 metros. O sea, sí, la distancia son 20.16 metros. Ya, Entonces centímetros sería 2016. 2016.
195. Logaritmo. Parece que si da un poco mayor o un poco menos que uno. Un watt por metro cuadrado por centímetro. Estos son el watt son 1000 watts dividido por 100 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, esto sería 1000 partido por 100 al cuadrado, watt por centímetro cuadrado, y esto es igual a 0,1 watt por centímetro cuadrado. ¿Ese? No tengo, ¿no tienes algo que me da 0,02? No, esto solamente es una formación, pero lo que habían dicho inicialmente, si lo multiplican por 0,1 le va a dar el centímetro, en watt por centímetro cuadrado. Entonces voy a decir que estaba jodido eso. Esa es la radiación, pero existe ¿Y cuál es el resultado por al final? del orden de 0,02. Ah, era entonces. 0,02, 0,0195. Ese. Pero ¿existiría alguna diferencia entre la radiación que llega a los pies y la que llega a la cabeza? Sí, Sí. pero no creo que sea significativo. Diferencia No de- creo que sea significativo. ¿Cómo podríamos calcular eso? Agregando la estatura de la persona. La altura de los 20 metros. ¿Cuál es la estatura promedio de una persona? Unos 70. 1,90. El chileno promedio. Un metro y medio. No, será como 1,75, me imagino. No sé, unos 75, se dice, bueno, los más jóvenes, un poco más altos, unos 80, qué sé. Si quieren, ya unos 75. Por lo tanto, nosotros a esto tendríamos que a los 20 restarle los 75. Sí, habría que restarlo. Entonces, a esta misma distancia, A los 20, ahí ¿cierto? nos va a dar un radio menor y por lo tanto, tener radio menor nos va a aumentar el valor. Si aumenta el valor, obviamente va a dar mayor a 0,02. ¿Qué tanto mayor? Habría que calcularlo, pero no sé el doble. Igual estamos. Ah, ya, sé que me equivoqué. No, cuando dice el cambio de proporción, no consideré el cuadrado y lo dice en positivo y no en negativo. Ahí queda a menos 1, pues ahí queda 0,02. Como Sí. el error al transformar y no consideré el cuadrado. Sí. Lo dice de metro a centímetro. Sí. Es de metros cuadrados, centímetros Eso. cuadrados y se considera el cuadrado en la transformación C. Perfecto. Ese fue el error. Estamos en otro punto. Física 1, primer. Bueno, si ustedes ajustan en función de la altura, dependiendo de la altura que supongan, obviamente va a haber una distancia menor, por lo tanto, debería ser un poco mayor que lo que calculamos. Si esta distancia debería ser algo mayor, entonces que los 20 menos 1,75. Y por lo tanto, habría que hacer esa ajuste como para verificar. Si es muy alto, si son 2 metros, va a ser muy bajo. Bueno, igual estamos bastante lejos del límite, por lo tanto, no, me instalaron una antena al lado de mi casa y está dentro de los límites, así que no habría problema. Si no,
La palabra marca. Demanda. Bueno, el derecho de demandar está ya, pero sí, se puede demostrar esto. Bueno, a lo mejor si la potencia fuera mucho mayor, o eso no quita que las ondas generen interferencias con el aparato electrónico. Eso, con la televisión, con la radio, con el dato y generar otro tipo de efectos, pero no las. Bien, yo creo que han tenido un buen esfuerzo, así que dejarnos descansar un poco. Tenía un ejercicio más, pero lo vamos a ver en la próxima clase, que va a ser en noviembre. Algo más. Así es. Con esto estaríamos terminando casi la segunda unidad. El tema de las normas estaba para el 4 de noviembre. Voy a dejarlo para el domingo. .023 sería a la altura de la cabeza. Entonces sube un poco efectivamente porque está más cerca y en general para nosotros la cabeza es más delicada que los pies y por lo tanto es el valor que comparto. Igual está bastante lejos, así que Está permitido. estamos dentro de lo permitido. Bueno, si alguien supone una altura un poco distinta, obviamente va a cambiar un poco. No, pero que mide 2 metros va a estar en condición más desfavorable, por lo tanto podría ser un poco más. Por fin un beneficio de ser chico. Ahora, si te sube a un segundo piso, ahí ya, también debería ser. Pero igual estamos bastante lejos, así que en ese caso no hay mayor inconveniente. Me llegó algo parecido a eso. Y eso. Ya,
Ya, pues sí, igual por el 10, como les decía. Vamos a esperar y vamos a retomar la próxima vez que la